iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gozo saludarles, el amor del Señor. Y en su gracia el Señor nos permite reunirnos en este formato de culto a través de internet y poder desde nuestros hogares, poder tener nuestro culto familiar y adorar al Señor. Y les invito a abrir la carta de Pablo que estamos estudiando a los Efesios y poder leer juntos desde nuestros hogares el capítulo 2 y poder enfocarnos en lo que Él ha hecho por nosotros y poder bendecir su santo y glorioso nombre. Dice el capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, léelo bien fuerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué grande es su misericordia, y queremos en esta mañana alabar su nombre, bendecir su nombre. Vamos a orar, hermanos, y poder cantar al Señor desde nuestros hogares a viva voz, que Él ha tenido misericordia de nosotros. Darle gloria al Señor, darle gloria a Cristo, proclamar que hemos sido perdonados, limpiados, salvados. Vamos a orar. Oh Señor y Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos y te damos las gracias porque tú nos has guardado hasta aquí, tú nos has sostenido, tú nos has fortalecido en el hombre interior por tu Espíritu, y gracias te damos, Señor. Y en esta hora queremos juntos, como un solo hombre, desde nuestros hogares, alabarte, bendecirte, cantarte a ti, el Dios de toda gracia, el Dios que ha tenido misericordia de nosotros, el Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús. Tú nos has dado vida, Señor, y queremos agradecerte y queremos darte gracias porque hemos sido justificados. Queremos proclamar tu grandeza, tu belleza. Queremos proclamar las virtudes de aquel que nos ha salvado, amado y perdonado. Toda la gloria y todo el honor sean a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor con gran gozo. Alabemos su santo nombre. Vistiéndose de humano, llevando en sí todo el pecar, clavado en sus manos, con cada herida que sufrió, mi vida ha sanado, para su gloria me compró, hoy soy justificado. Nos sostiene. Canta con gozo el Señor. Su gracia
sostendrá mi vida por completa. En gran dolor y tentación me cubrirá su diestra. Ya nunca más he de temer si el enemigo acecha, porque Jesús lo derrotó, borrando así mi deuda. Y cantamos: Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. amén. Tú reinas, Señor. Ahora el cielo se abrió, puedo entrar confiado, puedo ver la ciudad del Rey y a Cristo coronado. No hay más pecado ni dolor, Jesús ha triunfado. A la muerte Él destrozó, todo fue consumado. A la muerte. A la muerte Él destrozó, todo fue consumado. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Mi Salvador. Mi Redentor. Oh sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu santo y glorioso nombre y te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Tú has mostrado tu bondad y, Señor, en esta hora venimos juntos como iglesia y te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu perdón, que tú has traído gozo a tu pueblo, a nosotros. Tú eres un Dios fiel, que ha quitado nuestro temor, que ha quitado nuestros pecados. Te cantamos a ti, al Dios vivo. Te cantamos a ti, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Muy sediento y vacío, ven y bebe el agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nueva vida Cristo otorga como un río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón. Trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua
salva y nos guarda, el Consolador nos sana, nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, Ven y bebe el agua viva. soy amado, perdonado. Cristo es el agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de agua viva. y es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de agua viva. Él es fiel y su amor quitará. el temor. Canta el Dios de agua viva. Oh sí, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y nos gozamos en ti, en el Dios de nuestra salvación. En ti estamos satisfechos y gracias te damos ahora porque abrir tu palabra queremos ser sensibles a tu voz. Queremos de la misma manera que te hemos cantado ahora, Señor, adorarte a través de la exposición de tu palabra. Oh Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice este tiempo, que cada corazón esté atento a tu voz. Oramos, Señor, si hay personas que están mirando esta transmisión, que no te conocen, que tú les salves, que puedan ir a ti, el agua viva, que puedan saciar su sed espiritual, que puedan ser libres de sus pecados. Oh Señor, gracias te damos. Bendice a tu pueblo, santifica a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Buen día, iglesia. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios. Ya estamos terminando esta epístola, estamos en el último capítulo. Efesios capítulo 6, versículo 5, y vamos a unos minutos más leer. Si venimos meditando a lo largo de estos domingos, viendo cómo el Evangelio debe impregnarse en cada área de nuestra vida. Y muchas veces pensamos en el Evangelio, en las buenas noticias de Dios para el pecador. Esas 4 verdades espirituales que el pecador debe saber. Pero no somos capaces de impregnar nuestra vida en su totalidad a las verdades profundas del Evangelio, el Evangelio eterno de nuestro Dios.
pensamos en tantas oportunidades que el Evangelio es simplemente un ticket para entrar al cielo. Es la llave para abrir las puertas del cielo. Pero claramente, como hemos estudiado desde el capítulo 4, cada domingo debemos vivir una vida centrada en el Evangelio. Y debemos recordar, amada iglesia, que el Evangelio que nos salva también es el Evangelio que nos santifica. Y todos estos textos nos hablan de eso. Una vida centrada en Cristo. Una vida que profundizo mi conocimiento de Dios. Tener un concepto claro, un concepto alto de quién es Dios, de quién es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero también cuando vivo una vida centrada en el Evangelio, veo con claridad mi corazón, veo con claridad mi pecado diario, la necesidad de su gracia continua en nuestras vidas, la necesidad de arrepentirme diariamente, de gozarme en la obra del Señor Jesucristo, de gozarme en su muerte y en su resurrección y poder vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Voy a Él y me sacio, voy a Él, al agua viva, humillado delante del Señor, humillado delante de Él. Él es mi abogado, defensor, aquel que me sirvió, aquel que dio su vida, el justo por nosotros los injustos. Cada día debo llenarme del Evangelio, ir al Evangelio, vivir en esa atmósfera de gracia, siendo controlado, lleno por el Espíritu Santo, viviendo para su gloria. Y estos domingos, mis amados hermanos, hemos visto esa centralidad de Cristo, la centralidad de Cristo en el matrimonio, la centralidad de Cristo en mi trato con los hijos, como padre cristiano, como padre piadoso, debo vivir centrado en Cristo y cómo los hijos deben honrar a sus padres, una vida centrada en el Evangelio. Y ahora el apóstol nos va a decir que debemos vivir una vida centrada en el Evangelio, una vida en Cristo en nuestros trabajos, ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio impregna y debe impregnar cada área de nuestra vida? Cuando era niño, recuerdo que había una persona que asistía ahí a la iglesia en Entre Ríos. Era un hombre que tenía una pequeña pyme y uno lo veía los domingos participar de las reuniones, venir con toda su familia. Uno lo veía en la reunión de oración, uno lo veía acompañar a mis padres y a otros líderes y a otras familias, a congresos, conferencias. Él estaba siempre dispuesto y siempre presente en ese ambiente de la iglesia. Pero algo que me llamó mucho la atención y que aún recuerdo es algo que él hacía frente a sus transacciones laborales. Él tenía un lema para su vida de negocios. Y él decía esto: cuando yo hago negocios, cierro la Biblia. Una afirmación terrible, una afirmación ajena al Evangelio, en una disociación con el Evangelio. Una proclamación de alguien que se divorcia de Cristo a la hora de hacer negocios. Una vida contraria a lo que el apóstol Pablo nos dirá hoy. Capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar brevemente. Oh Señor y Padre, al leer tu palabra, tu verdad, que cada uno de nosotros, de nuestros hogares, seamos sensibles a tu voz. Que seamos hijos obedientes. Que podamos vivir el Evangelio en todo lugar. Y eso incluye nuestros trabajos, nuestros negocios. Ese rol que tú nos has dado en esta sociedad. Ayúdanos, Señor, que el Evangelio sea central en nuestra vida. Gracias por tu verdad gloriosa. Te alabamos, te bendecimos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Si cuando leemos estos pasajes debemos contextualizar y recordar que en aquel tiempo en el cual Pablo estaba escribiendo esta carta, la esclavitud era parte de la sociedad greco-romana. No se veía con ojos de ilegitimidad, sino como algo común, algo necesario. Incluso los historiadores nos dicen que en el primer siglo, ser esclavo y libre era algo que uno rápidamente podía salir de la esclavitud. Y que en ese tiempo 500.000 esclavos fueron liberados allí en el Imperio Romano. Sí, claramente sabemos que el cristianismo ayudó a la abolición de la esclavitud. Esa no es la batalla que Pablo está librando aquí. Él no es el punto que Pablo está enfatizando. Cuando pensamos en la esclavitud de aquellos días, sabemos por la historia que no todos los siervos eran esclavos, que no todos los siervos estaban excluidos de la libertad. Muchos de ellos eran trabajadores con buena preparación sí académica. Incluso eran superiores en la preparación académica que sus propios amos, que sus jefes. Gozaban de la libertad, gozaban de poder crecer dentro de la sociedad. Incluso existía la posibilidad de que ellos mismos, siendo siervos, tuvieran sus propios siervos. También estaban aquellos esclavos con sus amos, ajenos a la libertad, sufriendo todo tipo de abuso, esperanzados de que tengan un amo bondadoso que los trate bien, con dignidad. Ellos eran parte del inmueble de los amos y sus derechos eran casi los mismos que podría tener un animal. Los siervos y los esclavos eran parte de esa sociedad. Muchos de esos se habían convertido en esclavos por no poder saldar sus deudas. Otros porque fueron abandonados por sus padres de pequeño y alguien lo había esclavizado. Otros porque eran cautivos de guerra. Y otros porque ya habían nacido dentro de una familia de esclavos. Así que vemos la situación, esta situación que Pablo nos presenta aquí, esclavos y amos, amos y esclavos, siendo parte del cuerpo de Cristo. Esclavos que habían reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Había amos, había jefes que habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y ahora eran parte del mismo cuerpo de la iglesia, unidos en un solo cuerpo. Estaban sirviendo al Señor juntos y debían reconocer que ante todo ellos eran esclavos de Cristo. Y ese es el título de nuestro mensaje. Esclavos de Cristo, siervos, ustedes ante todo son esclavos de Cristo. No sirvan al ojo, amos, ante todo, no maltraten a sus siervos, porque ustedes también son siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Quiero, mis hermanos, que observen en estos versículos que hemos leído la centralidad de Cristo, la centralidad de Cristo en cada texto que hemos leído. Versículo 5. Con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Siervos de Cristo, versículo 6. Servid de buena voluntad como al Señor, versículo 7. Pensando en esa retribución que Dios nos dará, que Cristo nos dará, versículo 8. Y versículo 9, hay un Señor.
¿Se dan cuenta la centralidad de Cristo en cada texto? El Señor está presente. Y este es otro pasaje centrado en el Evangelio, centrado en Cristo. Y claramente la Escritura, el Evangelio, es un cimiento sólido que Dios lo utilizó para minar el Imperio Romano de una ética cristiana. Un trato totalmente diferente entre el amo y el esclavo y el amo. La esclavitud se fue extinguiendo por la clara influencia del cristianismo. Hermanos, debemos recordar que así como existía esa barrera entre judío y gentil que ya hemos visto allí en el capítulo 2, esa pared que fue derribada por Cristo, también la barrera de las clases sociales fue derribada por Cristo. Libres y esclavos eran parte del mismo cuerpo de la iglesia, este misterio glorioso, ser un nuevo cuerpo, y damos gloria a Dios por el Evangelio. Qué grandioso, qué glorioso es el poder de Dios transformando los corazones, que ahora personas totalmente distintas pueden ser uno en Cristo. Gálatas 3, versículo 27, dice el apóstol Pablo: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, todos los que están en Cristo, los que fueron sumergidos en Cristo, los que han puesto su fe en Cristo, de Cristo se han revestido. Son una nueva creación. Y por eso el apóstol dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Al ver este pasaje, debemos verla en continuidad del pensamiento del apóstol Pablo, de esa sumisión mutua que el apóstol ha mencionado allí en el capítulo 5, versículo 21. También el hecho de ser llenos, controlados por el Espíritu Santo, el capítulo 5, versículo 18. Así que en esta mañana, amados hermanos, debemos examinarnos, debemos examinar nuestro corazón, porque es necesario ver cómo estamos realizando nuestros trabajos, nuestras tareas diarias, siendo parte de esta sociedad. Y el Señor nos recuerda que ante todo, vos y yo somos esclavos de Cristo y que a Él servimos. En esta mañana tenemos un bosquejo sencillo, ¿sí?, por la instrucción clara, el mandato a los esclavos, versículos 5 hasta el 8, y el mandato a los amos, versículo 9. Y los dos deben recordar que son esclavos de Cristo. Así que comencemos con los siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Siervos, ustedes deben recordar primariamente que son esclavos de Cristo. Ustedes deben ser sumisos, deben ser controlados por el Espíritu Santo, y al hacerlo deben dar gloria a Dios cuando ustedes están trabajando de manera obediente para con sus amos. El mandato es directo. Siervos, obedezcan. Tiempo presente en griego, lo cual indica una obediencia ininterrumpida, una obediencia constante, una obediencia sin peros. La obediencia va más allá de lo que sentimos. Muchas veces es contraria, se opone a lo que sentimos. Pero igual debemos obedecer. Siervos, obedezcan. La obediencia está ligada al amor. En este caso, al amor al prójimo. Y yo amo al jefe, yo amo a mi prójimo y le obedezco, me someto. Pero por encima de todo estoy obedeciendo al Señor, que me está diciendo: siervos, obedezcan a vuestros amos. Esa obediencia da gloria a Dios. Esa obediencia da gloria a Dios. Esa obediencia que yo tengo frente a mi tarea, frente a mi labor, que tenían esos siervos, esos esclavos, estaba evidenciando una vida controlada por el Espíritu Santo. Una vida que era sumisa, una vida que era digna del Evangelio de Cristo, digna de esa vocación a la cual habían sido llamados. Y Pablo nos dice cómo debe ser esa obediencia.
Pablo nos dice de qué manera el Señor es honrado en mi trabajo. Y lo primero que me dice allí en el versículo 5 es que debo hacerlo con temor y temblor. Debo hacerlo con temor y temblor, con una actitud respetuosa. Honrar la función de mi jefe, de mi amo. Dios soberanamente, Dios providencialmente lo puso en mi camino. Y muchos de esos amos no eran creyentes. Así que de cuánta influencia era un siervo, un esclavo que mostraba a Cristo allí. Así que el Señor lo puso en el camino para que puedas predicar el Evangelio. Y si el amo es creyente, si el amo es parte del cuerpo de Cristo, deben juntos caminar siguiendo a Jesús. Esto es maravilloso. No debo servir, no debo trabajar, no debo obedecer por temor al hombre, sino que debo levantar mi mirada. ¿Y a quién debo ver? Debo ver a Cristo. A Él estoy sirviendo. Y porque temo a Cristo, me someto y obedezco a el amo, al jefe que Dios me ha puesto. La idea es la misma allí que el versículo 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. En el temor de Cristo. Así que debes trabajar, servir, temer al Señor, y por eso temes, respetas al jefe, al empleador, lo honras, reconoces su autoridad y te sometes. En segundo lugar, lo debo hacer sin doblez. Y dice el apóstol, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Una vida sin doblez, de todo corazón, poniendo toda mi voluntad en ese trabajo, mi esmero, mi fuerza en esa tarea que debo hacer, sin ningún tipo de doblez. Imaginen esta situación. Estamos en nuestros trabajos y estamos con nuestro celular y vemos entrar al jefe, a nuestro jefe. Lo primero que hacemos es dejar el celular y nos ponemos a trabajar, haciendo como que estábamos haciendo lo que debíamos hacer, estábamos trabajando. Incluso le podemos mostrar al jefe nuestro trabajo y ver cómo va evolucionando. Incluso hay una sonrisa, una felicitación, algunas palabras de ánimo, pero cuando él se va, automáticamente dejo eso y continúo con mi celular. ¿Para quién estoy trabajando? Estoy trabajando para el ojo, para ser visto. Pero me olvido que mi trabajo primeramente es para Cristo, porque sirvo a Cristo. Me vean o no me vean, debo trabajar igual. Debo trabajar igual, sinceramente, recordando que soy un esclavo de Cristo, que Él es quien me está observando todo el tiempo y que es a Dios quien estoy obedeciendo y hacer mi trabajo de todo corazón. De todo corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado: hoy nos tenemos jefes, hoy el jefe no vino, y como que esas palabras ya nos relajamos, quizás para trabajar menos, quizás para hacerlo de otra manera, quizás para hacerlo sin el deseo. Nadie nos mira. Como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones bailan. Y eso no debe ser así, hermanos, entre nosotros, porque somos siervos de Cristo. Somos hijos de Dios por su gracia y somos siervos de Cristo. Y Él nos está observando. Él nos está observando. Nuestra mente debe estar saturada de esta verdad. Soy siervo de Cristo. No estoy acá para agradar a los hombres, voy a agradar a Dios. A Él sirvo. Y claramente, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros trabajemos. Claramente la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos este mandato.
La voluntad de Dios es que hagamos todo como siervos de Cristo. La voluntad de Dios es que lo haga no sirviendo al ojo, no para agradar al hombre, sino agradar a Dios que está mirando mi corazón. Quizás podemos engañar por un tiempo al empleador. Quizás podemos evitar sus miradas. Quizás podemos engañarle, diciéndole que estoy haciendo algo, pero en realidad estoy haciendo otra cosa. Pero Dios no puede ser burlado. Trabajemos de todo corazón. Mi obediencia, hermanos, refleja ese amor que tengo por Cristo, pero también ese amor que tengo por mi prójimo. ¿Cómo será esa obediencia? Versículo 7. Trabajando de buena gana, expectante de su recompensa. Dice así la palabra del Señor: sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Repite la idea del versículo anterior, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sirvan de una manera voluntaria. Aunque claramente están sirviendo, estamos trabajando por un salario, aunque ya arreglamos previamente cuánto nos van a pagar, mi motivación, querido hermano, mi motivación no debe ser esa. Mi voluntad está ligada a que estoy haciendo mi trabajo ¿a quién? A Cristo el Señor. No para mi empleador, no para mi supervisor, no para mi jefe. Lo hago para el Señor. Comprendo que Él es el Rey, que yo a Él le sirvo. Y todo lo que hago debe ser para su gloria. Aunque nadie me ve, aunque nadie me va a felicitar, aunque nadie me va a ascender, yo sé que recibiré una recompensa mayor de mi Señor, de mi Señor. Esta revolución del trabajo fue lo que pasó en el tiempo de la Reforma. Los trabajadores, al abrazar el Evangelio, al abrazar a Cristo, ahora ya no servían para agradar al ojo del hombre, sino que servían y trabajaban para agradar a Dios. Y debemos saber de que nada de lo que hagamos va a pasar desapercibido por nuestro Señor. Todos vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo. No va a ser para juicio, sino para revelar mi fidelidad en esa tarea que Él nos dio, que Él me dio. Por eso es necesario que seamos fieles, que estemos expectantes de lo que el Señor nos dirá al llegar a casa, al llegar al hogar celestial. Por eso, mi hermano, trabaja y glorifica su nombre mientras lo haces. Debemos tener esto en mente, queridos hermanos. Debemos vivir a la luz de esta verdad. En medio de una sociedad antitrabajo, el creyente debe vivir bajo la luz de la verdad de Dios. Esta verdad cambiará nuestra cosmovisión del trabajo, de todas mis relaciones laborales. No espero el aplauso del hombre, sino que espero agradar a Cristo, mi Señor. Y saben, muchas veces nos debilitamos al correr de los días y nos amoldamos a los sistemas de nuestro país, a sistemas sindicales, a opiniones de otras personas, de otros compañeros de trabajo. Pero debemos amoldarnos ¿a qué? A los principios bíblicos. Debemos amoldarnos a la verdad de Dios. Por eso debemos vivir una vida centrada en el Señor, una vida centrada en el Evangelio. Que cada acción que yo haga sea un sacrificio de adoración a mi Señor, a mi Rey. Charles Spurgeon dijo, y cito: estas verdades deberían elevar nuestros espíritus, evitar que nos quejemos y evitar que seamos perezosos.
Hermanos, debemos obedecer este mandato. Y Dios nos salvó para andar en esas buenas obras. Así que toma ese trabajo que el Señor te ha dado como un campo misionero, como un tiempo de ejercicio maravilloso de tu santificación, como ese medio de gracia que el Señor te ha dado para sostenerte, para cubrir tus necesidades, pero también para cubrir las necesidades de tus hermanos. Ve el trabajo de esa manera. Somos siervos de Cristo por encima de todas las cosas. Que su palabra resuene en nuestra mente y que podamos esperar ese día glorioso. Que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En cada aspecto de nuestra vida debe verse el Evangelio glorioso que transformó nuestros corazones. Ahora ya no agradamos más al hombre, queremos agradar a Dios. Amados, mucho para pensar, mucho para orar, para arrepentirnos. Y es mi oración que el Señor nos fortalezca en cada uno de nuestros trabajos, de nuestras tareas, y que podamos glorificar al Señor, así como lo hicieron esos siervos del primer siglo. El segundo mandato, versículo 9, es para los amos, es para los dueños de esos esclavos de la servidumbre. Y dice: ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo a los amos? ¿Hacer lo mismo con sus siervos? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? En primer lugar, como ya hemos mencionado, él está hablando de ese sometimiento, de ese control, de esa llenura del Espíritu Santo. Recuerden que esos amos son amos creyentes y que deben ser controlados por el Espíritu Santo. Y que esa sumisión del versículo 21, 5:21 es una sumisión mutua. Dice: someteos unos a otros, amos y esclavos, esclavos y amos en esa sumisión. Así que ellos deben recordar que son parte del cuerpo de Cristo, deben recordar que están subordinados a Cristo y que ellos están bajo la autoridad de Cristo. Y que siempre deben tener una actitud de siervos. Ellos son amos, ellos son jefes, tienen autoridad, pero ellos deben recordar y deben saber y deben vivir que ellos tienen una mayor responsabilidad y que deben ejercer esa autoridad que tienen con humildad, con mansedumbre. Por otro lado, nos lleva al contexto inmediato, nos lleva al versículo 7. Ese servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amos, ustedes deben saber de que son siervos de Cristo, son esclavos de Cristo, y que no piensen que están en otro estatus social. No piensen que no se le demandará más. Todo lo que ustedes hacen, todos sus negocios, todo lo que ustedes hacen con sus siervos está siendo observado por el Señor. Y ustedes sepan que son mis siervos, que mis ojos están atentos a todo lo que ustedes están haciendo. Recuerden que le conté al principio sobre esa persona que cerraba la Biblia cada vez que hacía sus negocios. Y claramente era porque vivía contrario al Evangelio. Él quería agradar a los hombres y él quería agradarse a sí mismo y quería hacer sus negocios en tinieblas. No quería que su pecado se descubra y por eso él cerraba la Biblia. Había una falta de integridad en esa persona, de honestidad, de justicia, de rectitud moral. Él apagaba la luz de la verdad de Dios para que nadie vea su pecado. Quizás los hombres no podían ver lo que él estaba haciendo, pero Dios sí lo veía todo. Y Dios revela todo en este tiempo o cuando estemos delante de su presencia. Por eso, amos,
jefes, supervisores, glorifiquen a Cristo, sirvan a Cristo respetando a sus empleados. Ustedes deben honrarles, ustedes deben servirles, deben amarle. No deben esperar el aplauso de ellos, no deben esperar, qué jefe que tenemos, qué supervisor tan dadivoso, sino que deben observar el aplauso de Cristo. Deben hacerlo todo para agradar a Cristo, porque a Él están sirviendo también. Deben poner su mirada en el Señor de señores. Deben ver cómo el Señor Jesucristo está moldeando sus vidas. Y ahora ya no son un amo áspero, un jefe severo, sino que ustedes en todo muestran humildad, muestran mansedumbre. En todas las cosas son buenos administradores de todos los recursos que Dios les ha dado. En segundo lugar, el apóstol les dice: amos, dejen las amenazas. Dejen las amenazas. En esa sumisión mutua, en esa vida controlada por el Espíritu Santo, donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no hay lugar para las amenazas de ningún tipo. No hay lugar. Hay lugar, sí, para una exhortación con gracia. Hay lugar para una comprensión mutua. Hay lugar para el amor y para el perdón. Hay lugar dentro de la iglesia de Cristo para muchos Onésimos, para muchos Filemón. ¿Se dan cuenta lo radical que son estos versículos? Lo revolucionario que era para este tiempo, que siervos y amos vivan en ese amor, el amor de Cristo. Se dan cuenta del poder del Evangelio en la vida de ellos. La esperanza gloriosa del Evangelio, la transformación radical del Evangelio. El apóstol le da a los amos una razón teológica y dice: sabiendo que el Señor de ellos, el Señor de los esclavos y de ustedes, está en los cielos, está en su trono, y que para Él no hay acepción de personas. Queridos amos, ustedes deben saber que hay un amo con mayúscula, que hay un Señor que está en su trono, que está gobernando, y que Él no hace acepción de personas, que Él a todos nos mira con la misma vara, los mide con la misma vara. No hay favoritismos. Si estamos en Cristo, si hemos ido a Él en arrepentimiento y fe, somos hijos de Dios. No hay hijos de Dios de segunda clase. Y eso vos, querido amo, lo debes saber. En el reino de Dios no hay acepción de personas. En la ley romana de aquel tiempo sí había discriminación, sí había parcialidad, pero estos amos no debían regirse por las leyes de los hombres, sino que debían regirse por la ley celestial. Cuidado cómo mires, cuidado con tus favoritismos, cuidados porque al hacerlo estás viviendo una vida anti-evangelio. Santiago, en su epístola, dice en el capítulo 2, hermanos míos, no tengan su fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de ¿qué? De favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dice: siéntate aquí, este es un buen lugar. Y al pobre dicen: tú, quédate ahí atrás, quédate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Y dice Santiago: ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y no han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchen. ¿No escogió Dios los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman?
¿No escogió Dios a los débiles del mundo, a los menospreciados del mundo? Así que nada de favoritismo dentro de las filas de la iglesia. Y nada de favoritismo como amos, como empleador, como jefe. Debes tener cuidado cómo te conduces. Recuerda que eres esclavo de Cristo también, que hay un amo celestial. Y por eso debes ser fiel a tu llamado. Seguramente, frente a este texto, puedes decir, bueno, pero yo en mi trabajo tengo mucha presión. Y por eso, en esa posición que tengo de liderazgo, de jefe, de supervisor, hay momentos que exploto, porque tengo mucha presión. De mí dependen muchas familias. Por eso reacciono como reacciono. Por eso muchas veces soy áspero. Hermano querido, debes humillarte y debes día a día, al igual que los siervos, ser controlados por el Espíritu Santo, vivir en esa dependencia del Señor. Necesitas ejercer tu rol con la Biblia bien abierta. Necesitas que la palabra de Cristo abunde en abundancia en tu vida. Sé un hombre de negocios exitoso. Claro que sí. Sé un hombre de negocios exitoso, no según los parámetros del mundo, sino según los parámetros bíblicos. Que todo lo que vos hagas contribuya a la extensión del reino de los cielos. Que puedas ser un hombre, una mujer que está en un rol de autoridad, de jefe, de amo, de supervisor. Pero debes ser celoso de buenas obras. Debes ser celoso de buenas obras. Amada iglesia, el Evangelio debe impregnar nuestras vidas en nuestras relaciones laborales. Siervos y amos, amos y siervos. Independientemente del rol que ocupes en la sociedad, independientemente del trabajo que tengas, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debemos hacerlo para la gloria de Dios, recordando en todo tiempo que vos y yo hemos sido comprados a precio de sangre y que ahora nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que vivamos proclamando el Evangelio mientras trabajamos, porque somos esclavos de Cristo. Servimos a un amo amoroso, a un amo fiel, salvador, sustentador, justo. Que tengamos un corazón obediente en esta mañana y siempre. En el pasaje paralelo de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice el apóstol, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor. Como para el Señor. Recuerda, sos esclavos de Cristo, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. ¿Por qué, Pablo? Porque a Cristo el Señor servís. Eres una ama de casa, sirve a Cristo con pasión. Haz tu tarea con pasión, como para Cristo. Eres un trabajador en fábrica, haz tu tarea con pasión, como para Cristo. Tienes una pequeña empresa, una pyme, haz tu servicio y sirve a la comunidad como para Cristo. Eres un profesional, exalta al Señor que te salvó ahí donde Dios te puso. Exalta a Cristo en tu trabajo, eres esclavo de Cristo. Y eso es por su gracia y es solamente para su gloria. Mientras nuestros corazones estén latiendo, que cada uno de nosotros podamos servir a Cristo con pasión, donde Él nos ha colocado. Vamos a orar, amada iglesia. Oh Señor y Padre, agradecidos estamos por tu palabra, por tu verdad. Y en esta hora venimos delante de ti humillados, pidiéndote que tú nos perdones, que tú nos santifiques,
Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, tú nos muestres aquellas actitudes erróneas que hemos tenido en el pasado y que podamos, en el poder de Cristo resucitado, podamos en todas las áreas de nuestra vida glorificarte, siendo trabajadores obedientes, fieles, que glorifiquen tu nombre, Señor. Líbranos de amoldarnos a este mundo, que podamos amoldarnos a tu verdad, a tu palabra. Gracias te damos por esta exhortación. Señor, gracias te damos porque vemos el poder del Evangelio, cómo rompió todas esas diferencias sociales entre siervos y sus amos, y cómo juntos podían servirte a ti. Oramos, Señor, para tener esa unidad en medio de tu pueblo aquí en nuestra iglesia, que podamos exaltar tu nombre mientras trabajamos, que podamos glorificarte, que podamos recordar que somos esclavos de Cristo y que a Él servimos. Líbranos de servir al ojo humano. Líbranos, Señor, de eso. Perdónanos, Señor. Santifícanos. Que siempre tengamos esta actitud de siervo, siendo sumisos unos a otros, llenos de tu Espíritu, viviendo a Cristo en nuestros trabajos. Señor y Padre, en esta hora oramos como iglesia, que sea tu paz y tu gracia sobre cada hogar y que en cada área de nuestra vida el Evangelio pueda verse. Las buenas noticias de salvación sean proclamadas, no solo con nuestras bocas, sino también con cada una de nuestras actitudes, con nuestra vida entera, Señor, que proclamemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Oramos para que tú abras puertas para la palabra, Señor. Oramos para que tú nos uses así donde tú nos has puesto en nuestros trabajos. Oramos por aquellos que están sobre nosotros, que tienen autoridad sobre nosotros en nuestros trabajos, para que tú les bendigas y para que puedan ver en nosotros una actitud sumisa, humilde. Oramos, Señor, también por aquellos hermanos de nuestra congregación que están en una posición de liderazgo dentro de su ambiente laboral. Que tú les bendigas, que tú les uses, que aquellos empleados suyos puedan ver tu gracia en sus vidas y cómo tú les tratas y cómo tú tratas con ellos, pero cómo ellos los tratan con gracia. Bendíceles, Señor. Señor, en esta hora también oramos por aquellos hermanos que están sin trabajo, que tú les proveas en tu gracia, que sea tu fortaleza en este tiempo y que también nos uses a nosotros como iglesia para ayudarles, para ministrarles en este tiempo de necesidad. Oramos, oh Dios, por los enfermos. Oramos por los enfermos de nuestra congregación, pero oramos por los enfermos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Oramos, Señor, por tantas familias sin consuelo frente a la pérdida de un ser querido. Oh, Señor, que tú obres de una manera poderosa en cada hogar y que puedan ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que este tiempo tan difícil en el cual vivimos, tú muevas a tu iglesia a con fidelidad proclamar el Evangelio. Oramos, oh Señor, por los grupos de oración y discipulado, que tú nos bendigas esta semana. Oramos, oh Dios, para que tú nos guíes como iglesia en decisiones que debemos de tomar frente a la presencialidad. Que seamos sabios, que seamos obedientes a ti, que seamos cuidadosos. Ayúdanos, Señor. Y Padre bueno, gracias te damos una vez más por tu verdad, por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente en esta semana, que podamos gozarnos de la verdad de Dios, que podamos gozarnos de participar de los grupos de oración y discipulado y estemos atentos a las novedades que tendremos en cuanto a la presencialidad de nuestros cultos y que podamos orar fielmente por eso. Que el Señor les bendiga.